¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Entredichos que hoy tiene por invitado a Rubén Moreira. Se trata naturalmente del exgobernador de Coahuila, un hombre que ha sido diputado y que ahora, de hecho, habrá de coordinar la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional. Está en el marco de las entrevistas que hemos venido haciendo sobre la situación en la que se encuentra el Partido Tricolor. Rubén, le doy la más cordial bienvenida y me arranco con la primera pregunta. ¿Cómo ve la situación del PRI? Sobre todo ahora que incluso las diferencias al interior del mismo alcanzaron un cierto tono violento. Bueno, el PRI es un partido histórico, es un partido nacional. Solamente nosotros y Morena conservamos el registro en los 32 estados. Creo que es algo que no se ha mencionado mucho. Hoy tenemos una bancada, o vamos a tener una bancada de 71 diputadas y diputados, cosa que nos coloca en la posibilidad de ser protagonistas en un sentido de influir en las políticas, en la agenda legislativa. No así era antes, éramos apenas 46 diputados. Creo que estamos con una dirigencia fuerte. Hace unos días, a raíz de estos acontecimientos, las 32 dirigencias estatales le dieron su apoyo a la dirigencia actual. La dirigencia actual es producto de un proceso democrático, de una elección, como nosotros le decimos, abierta, que todos los militantes pudieron ir a votar. Creo que es la primera que yo recuerde nacional con ese tipo de ejercicio. Las demás, bueno, está la de Beatriz Paredes, pero me refería en los últimos años, ¿no? En los últimos años es la que tiene esa dirigencia. Está diciéndome que Alejandro es un dirigente fuerte. Es un dirigente fuerte. Y comparte la idea entonces de que el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, que ustedes postularon, ¿es un infiltrado de Morena? Yo creo que Ulises responde a una agenda muy propia y que está descontextualizada. Por ejemplo, ¿cuál es esa agenda? Yo veo tener una participación en el Comité Ejecutivo Nacional. No escapa de allá, no hay propuestas, no hay nada de fondo. Quiere un hueso. Déjame te comento. Su crítica, por ejemplo, es: perdieron gobernaturas. Yo creo que esas gobernaturas estaban perdidas desde el 2018. No hay un análisis de por qué sucedió esa derrota del 2018. El tema no es analizar los resultados a la luz de 60 días de campaña. Hay que analizarlo a la luz de qué nos llevó a esta circunstancia. Y tal vez tengamos que analizar varias décadas hacia atrás y saber cómo estuvo actuando el partido. La pérdida de votos nacionales, René, viene dándose desde hace mucho tiempo. Tuvimos un alza de votos con Enrique Peña Nieto, pero el resto ha sido disminuir y en el campo lo estamos notando. Habría que ver cuáles fueron esas causas que nos llevaron a esa elección, al resultado de esa elección, y que estamos un poco en la secuela de entonces. A ver, entonces, para ir ordenando un poco la conversación, lo que quiere Ulises es un hueso. Pues yo no creo que quiera transformar el partido. O sea, no hay un análisis objetivo ni metodológico en lo que dice. Ahora, y lo que usted me expuso es la cara bonita de la elección. Pasaron de 46 a 71 legisladores, pero perdieron 8 gubernaturas de las 12 que estaban en juego. Les restan solo 4 gubernaturas. Yo les pongo... ¿A qué obedece esa...? Yo les pongo lo que objetivamente está pasando. Es decir, tenemos 71 diputados, tenemos una votación importante en áreas urbanas, entre ellas la Ciudad de México, tenemos hoy participación en más congresos, pero no podemos deshacernos en nuestro análisis de una realidad. Hemos tenido una pérdida de votos de varios años, tal vez décadas, que hemos ido perdiendo votos. Y ese análisis nos puede llevar a buscar causas. Por ejemplo, y a lo mejor no me invitó para eso, pero por ejemplo, si usted ve la votación hoy, descubre que áreas donde nosotros normalmente ganábamos, las está ganando Morena. Y que responden a un segmento de nuestro electorado. Y otras, donde originalmente no teníamos éxito, hoy tuvimos gran éxito en áreas urbanas.
Eso también nos lleva a comprender qué electorado tenemos enfrente, qué compromisos tenemos que hacer a futuro y qué estrategia seguir. ¿Cómo definiría al PRI en este momento? Como un partido que está transitando de un momento difícil, que fue el 2018, a la construcción de una nueva opción política, que tiene que reflexionarse profundamente. ¿Por qué? Pues porque para empezar tenemos que definir qué entendemos por revolución en el siglo XXI. Nosotros somos el partido heredero de aquella revolución de 1910. ¿Qué es revolución ahora? Hace unos días se conmemoraron años del primer voto de la mujer. Bueno, en ese momento el reconocimiento era una revolución del voto. Bueno, ahora las causas de las mujeres son otras muy distintas, porque eso ya está. A ver, ¿me está usted sugiriendo que de las siglas del PRI lo que le resta es el partido institucional, pero ya no necesariamente el revolucionario? No, no estoy sugiriendo eso. Estoy diciendo que tenemos que entender qué somos. Y te pongo un ejemplo en otro orden. Dígame más bien qué son. En otro orden de ideas. Ahí va. Los jóvenes. Es un segmento generacional. Los jóvenes van a ir transitando en edad. Yo creo que el PRI hoy tiene, en la Cámara de Diputados, a donde va, tenemos que tener una agenda de generaciones. Los derechos de la comunidad LGBTI y más. Temas ambientales, pero de decisión. Temas importantes de agendas como la animalista, que es otra área. Temas de los derechos de las mujeres, pero los derechos fuertes de las mujeres que no se han discutido en el país. Ahora, si usted pone una encuesta en los jóvenes, que es un segmento que ahora mismo nadie ha tocado, porque los tocan en sus necesidades actuales, pero no en sus necesidades futuras. A ver, pero me está hablando usted de la agenda de hoy, por no decir del día. Pero ¿cómo definiría en una frase al PRI que usted se imagina? Como la opción responsable para el México futuro. Eso me lo puede decir el PAN, me lo puede decir. Pero nosotros lo vamos a querer hacer y usted lo va a ver en nuestra agenda. ¿Y cuál sería la carga política de ese partido responsable? La carga política está en la construcción, en el futuro, de unos nuevos espacios de votantes que nos volteen a ver a nosotros y que decidan por nosotros. Se lo pregunto porque yo lo que veo ahorita, veo que rebota el PRI entre servir en la alianza opositora o concertar con el partido en el poder Morena. A ver, le voy a decir qué es lo que nosotros estamos discutiendo. Nosotros vamos a seguir en la alianza Va por México. En eso vamos a seguir. Ayer se siguió platicando sobre esto. Seguramente el año que entra iremos en más estados para gobernadores. Y bueno, el 2024 es una posibilidad. Pero ahí también hay que ser muy... ¿Ir con un candidato presidencial de alianza, me está diciendo? Se está abriendo la posibilidad. Todo depende del año que entra. Y hay que ser muy objetivos. Algunos de los que hoy nos reclaman las llamadas derrotas no son tampoco objetivos porque no sabían que, como ya lo he dicho, eso estaba perdido desde antes. El año que entra, si nosotros no vamos a una coalición, PAN, PRD, PRI, y no descartemos MC, los resultados pueden ser los mismos. Es decir, se está definiendo, ahí sí ya me está definiendo el partido como un partido opositor. Ajá. Yo le agregaría otra cosa. Ahora, tenemos una agenda propia. Porque pues, si no terminaríamos siendo un solo partido todos. Y si hay diferencias claras entre Acción Nacional y nosotros. Entonces, diferencias ideológicas. Pero esas no van a romper nuestra alianza ni nuestra coalición. Es que es curioso lo que me dice. Es decir, tienen una agenda común en la alianza y una agenda propia. Pero a veces son los votos del PRI los que ayudan a Morena a sacar sus iniciativas. Pero ahora, en particular su voto personal, Guardia Nacional. A ver, vamos por Guardia Nacional. Guardia la Guardia Nacional que ahorita tenemos se votó por 400 diputados. Ok. La Guardia Nacional. Ampliación del catálogo de delitos que requieren prisión preventiva. Por una parte del PRI. Por usted.
Y sí, por mí, por una parte del PRI. Y te puedo decir otro. Revocación del El artículo mandato. cuarto, el artículo cuarto de la Constitución, la mitad del PRI lo votamos, porque ni modo que no queramos, y hubiera sido un suicidio con nuestra base original, decir que no queramos que en la Constitución estén los programas sociales. A ver, pero entonces, pero estamos Revocación del mandato. Revocación del mandato. La revocación del mandato salió con todos los votos del PRI y de muchos otros grupos. ¿Cuál es la diferencia conmigo? Que yo opinaba que fuera en esta elección pasada. En la fecha. Sí. ¿Por qué? Porque en la del año que entra, para empezar, le va a costar al país, según el INE, 9,000 millones de pesos. Según el INE. Pero además va a ser una campaña del Ejecutivo. Sin embargo, en esta pasada, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si se hubiera seguido la lógica del voto, hubieran perdido. Pero a ver, para no perdernos en los casos particulares, porque está también el padrón, el PANAUT, ¿no? El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía. Es decir, ¿cómo es que por un lado me dice, vamos a seguir en la alianza Sí por México, pero a la hora de los votos sí llegan a conciliar con el partido en el poder? Esa fue la circunstancia inicial, con votos que están dentro de nuestros estatutos. Ahora, ¿qué va a pasar de aquí en adelante, René? Porque eso hay que quedarlo claro. Se han anunciado 3 reformas, es lo que se ha anunciado, constitucionales, Sí. que ahora requieren un voto más allá de las mayorías que artificialmente hace Morena, ¿eh? Porque es otro tema que está ahí. O sea, el Morena ha tenido mayorías artificiales por el trasvase de diputados y por una sobrerepresentación que hoy no va a haber. Es más, ellos no tienen ni siquiera los votos del presupuesto, solos. Los tienen con aliados, que ya veremos cómo actúan cuando no haya recursos para sus estados, esos aliados. Pero antes lo tenían solos, ¿eh? Ahora requieren otros componentes. Pero hay 3. Reforma electoral. Electoral. A ver, no tocaremos jamás al INE en ninguna de sus variables. Que quede dentro del Poder Judicial, que quede mucho menos del Ejecutivo. Eso no. Ni tampoco un INE nuevo con personajes nuevos, porque entonces, pues todos los que están saldrían, ¿no? Y bueno, esos ya pasaron por un proceso. Le está diciendo usted a Morena o ya al Ejecutivo, con el PRI no cuenten para la reforma electoral. Para esa parte de la reforma. Porque también hay que ser honestos. El Tribunal Federal Electoral ya determinó que tiene que haber reformas en todas las acciones afirmativas, para empezar. Entonces, no, pero sí. No para cambiar al INE, no para destruir las instituciones. Sector eléctrico. Sector eléctrico, a ver, esa reforma está anunciada entre eléctrico y energético y no se sabe exactamente qué es. O sea, no hay es que no hay una iniciativa tampoco, pero nada que destruya la libre competencia, que sería la institución a proteger. O sea, el presidente del partido y la dirigencia ha sido muy claro en el mandato, no destruir las instituciones del país. Bueno, aquí digamos que hace el juego de una institución la libre competencia. Ahora, tenemos que ser claros, el país trae un problema ambiental, tenemos que abocarnos a las energías limpias. Pero en la transición también se tiene que proteger los sectores que tradicionalmente han producido energía eléctrica, se la han dado al país y entonces sufrirán un daño. Me refiero al sector carbonero. Okay. Algo se tiene que compensar ahí. No se me pierda. Y la tercera. La tercera era Guardia Nacional. La Guardia Nacional salió con los votos de todos. No salió con el voto mío, salió con los votos de todos. Y hasta se festejó. Bueno, la Guardia Nacional está inmersa en otro gran problema. No hay seguridad. No sabemos qué se quiere de la Guardia Nacional, salvo que se dijo que pasara al Ejército. Entonces no tendríamos policía civil. Yo creo que hay que discutirlo. Pero hay que redicen el partido en el poder. ¿Qué tiene que ver? Que tiene que haber seguridad y tiene que haber respeto a los derechos humanos y tendría que haber una policía civil. Es decir, pero eso no me responde a la pregunta. ¿Se militariza, el PRI está con la militarización? No estamos con la militarización. Ahora, regresemos. Pero te hago una pregunta también. No sé si ya leíste la Constitución, lo que dice. Para el 2024 el Ejército no puede estar en las labores de seguridad, en ninguna. Yo quiero ver qué gobernador estaría de acuerdo con eso. Yo fui gobernador y tuvimos muy buenos resultados en materia de seguridad. ¿Con el Ejército? No, es que la seguridad no está
en el ejército, la seguridad está en los gobiernos estatales. Donde han tenido éxito es que los gobiernos estatales encabecen el tema de la seguridad. Y te lo puedo mostrar de 1000 formas. No me las demuestre porque si no- Coahuila, Vamos por partes. 86% menos homicidios. Eso es el resultado de todo, ¿eh? Bueno, es con la ayuda del ejército, pero tiene que ser capitaneada la estrategia por los poderes locales. Regreso al tema de la entrevista. No militarizar. No militarizar, ok. Ahora, decía usted que se van a sostener en la alianza, que muy probablemente jueguen del mismo modo en las elecciones estatales del año entrante. ¿Qué piensa de Claudio X González? ¿Es el que los impulsó? No, él no nos impulsó, porque también hay que hacer una diferencia muy clara. Ellos tenían y tienen una organización válida con la cual hay que dialogar, pero nosotros no somos Sí por México, ni pretendemos ser Sí por México. Nosotros nos llamamos Va por México. O sea, eso es clarísimo. Y puede haber otras organizaciones. ¿Está marcando una cierta distancia? Sí, señor. Nosotros somos un partido político. Hubo un empresario hace poco que me decía, oye, ¿por qué no hacen un partido todos? No, digo, pues no, pues somos distintos. Estamos unidos en algo. Ahora, no dar retrocesos democráticos a este país. Ahora, respóndame la pregunta, ¿qué piensa de Claudio X González? Es un ciudadano normal que tiene derecho a hacer lo que hace. Como usted tiene derecho a ser periodista, como yo tengo derecho a ejercer mi profesión. ¿Qué piensa de Andrés Manuel López Obrador? Es el presidente de México y debería convocarnos a más diálogo. Pero nosotros, insisto, y déjame lo pongo al revés. El PRI hoy tiene lo que tiene gracias a que fuimos coaligados. Coaligados para tener una fuerza electoral, no me voy a hacer a un lado, pero también coaligados porque le dimos una opción a muchos ciudadanos. Segunda cosa, si nosotros en la legislatura no respondemos a esas dos variables, pues se deshace la coalición y sacan números para el año que entra. ¿No van a terminar como un nuevo partido satélite que se alíe conforme mejor les acomode? No, porque además estratégicamente no nos convendría, desapareceríamos. ¿No van a ser el nuevo Partido Verde ustedes? No, ya tienen su Partido Verde. No van a Con ser... todo respeto para ellos. Nosotros, la sobrevivencia de nosotros está en dos temas. Mantener la coalición y tener una agenda propia. Nosotros tampoco podemos ser los diputados del no. No, pues tenemos que tener una agenda. Nosotros tenemos 71 diputados que hicieron compromisos en sus distritos o en sus circunscripciones, que traen una agenda propia. Ya. Déjeme, me dijo usted que el PRI tiene una dirigencia fuerte. Déjeme traer dos pasajes de las entrevistas que le hicimos a Claudia Ruiz Massieu y a Beatriz Paredes sobre lo que ellas consideran que debe de ocurrir. ¿Sí? Por eso me parece que es importante una asamblea para definir qué sigue para nosotros y qué partido somos y cuál es el proyecto en el que queremos concurrir. Yo creo que los estatutos señalan que se tiene que llevar a cabo una asamblea. La asamblea se pospuso por la pandemia, sí. Entonces hay que cumplir lo que señalan los estatutos. Ahí está. Ellas de algún modo o de otro piden ir a una asamblea nacional. ¿La asamblea se dará? ¿Se dará cuándo? Debe ser el año que entra. O sea, ahora mismo, tenemos que ponerlo sobre la mesa, ahora mismo estamos en una prórroga que se concedió por la autoridad electoral. Por la pandemia. Porque caía en medio de la pandemia. Ahora, un partido tiene que debatir todo. Algunos de los problemas que tuvo el partido te los puedo apuntar. A raíz de esto que nos sucedió la semana anterior. Tuvimos creo que 8 o 9 presidentes en la era Peña, llamémosle así, con todo cariño para él. La era Peña tuvo 8 presidentes. ¿Cómo se construye así un partido? ¿Cómo se construye una agenda? Yo me acuerdo mucho. ¿Está yo me acuerdo mucho de aquel. Justificando. No, estoy justificando. Me acuerdo mucho. La presencia de Alejandro Moreno al frente del partido para que tenga margen de actuación. Déjeme le digo.
Nosotros fuimos a una elección interna donde votaron todos los militantes que pudieron hacerlo y que quisieron hacerlo. Las otras dirigencias anteriores son de consejo político, que es ampliado, que es válido. La elección aquella abierta es la elección no de Beatriz, de Madrazo, ya lo recordé. Ella juega contra Madrazo. Desde entonces no tenemos una elección abierta. Sí. Y se da cuando no tenemos presidente. Pero la costumbre es que después de una elección, bueno, de hecho están en deuda con la asamblea que debieron de haber hecho el año pasado. Ahora ya ocurrieron las elecciones y lo que decidieron la semana pasada es no convocar a los órganos colegiados del partido, sea la Comisión Permanente del Consejo Político Nacional, el Consejo Político Nacional. No, desde pero luego la eso no, asamblea. no, eso no se decidió. ¿Dónde se decidió? Lo declara Alejandro No, Moreno. El Consejo Político Nacional tiene su obligación de reunirse periódica y eso se va a dar, y la Comisión Política Permanente también. No, lo único que está en prórroga, y eso, no estamos fuera de tiempo, y menos fuera de razón. Acuérdense cómo se conforma la Asamblea Nacional del PRI, son varios miles de personas. Sí. Pero ¿cuándo la realizarían? El año Yo creo que entrante. el año entrante, los principios del año entrante, seguramente. Ahora, eso no quita el debate. Hacia marzo A ver, pero- del 2022, me está usted diciendo. Esa es una decisión del Consejo Político Nacional. Yo es lo que estimo. Pero déjeme le digo que es muy importante. El debate no se cancela. O sea, el debate no se cancela. Esta semana estuvieron los 32 comités directivos estatales debatiendo. Duramos, no sé, 5 horas, 6 horas. Muchos comités establecidos por la Dirección Nacional. Ahora, ¿usted considera Todos votados. hay quienes están pidiendo una dirección nacional emergente o provisional? Usted dice, ¿qué dice? Yo digo que se cumple el estatuto. Pero además, ¿Qué dice el estatuto? no, pues, tienen un periodo de ellos de 4 años. La Dirección Nacional tiene un periodo de 4 años. Ahora, la Asamblea Nacional, ¿para qué la queremos? Para agarrar un rumbo, ¿no? Así es. Ese rumbo se Supongo. tiene que discutir. Porque me regreso a una parte de la plática. Usted no me escuchó una partecita de la plática. O sí me la escuchó, pero yo no le puse énfasis. El artículo 4 de la Constitución General de la República. La mitad de la bancada votó en un sentido y la otra mitad se abstuvo. ¿No será que dentro del partido traemos esas contradicciones? Eso es lo que se discute en la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional no se discute quién se queda o quién se va. Somos un partido socialdemócrata. ¿En la realidad hemos sido un partido socialdemócrata? ¿No? No. Entonces, eso es lo que hay que discutir en la Asamblea. Hay que discutir en la Asamblea cuál es nuestro rumbo de mediano y largo alcance. Hay la impresión, Rubén, de que la Dirección Nacional del partido, y lo voy a decir con un término coloquial, se agandalló las posiciones en la Cámara de Diputados y que van a dobletear. Entonces, ¿cómo abrir un debate si yo soy el que dice qué es y cómo se va a debatir? A ver, primero, no se agandallaron nada. ¿Usted sabe cómo está compuesta la bancada? Están todos los sectores. Puras cabezas, Ismael. Están los sectores. Segundo, están órganos del partido. Bien. El presidente. Están, sí, y no es la primera vez. Y no es la primera vez. No se agandallaron el No es la pastel. primera vez. Hay múltiples. Incluso quienes nosotros escuchamos también, que están, y no tiene nada de malo. Y en el mundo usted sabe que las direcciones de los partidos también pueden estar en el Congreso. Pero fue una votación y está representado todo el país. Niega, pues, que se haya... Claro. No se agandallaron nada y no dobletea nada. Pero también le quiero decir que es un peligro, y se ha demostrado en el pasado, cuando el partido tiene una ruta y la bancada otra. Ya. Ahora, trae usted la coordinación de 70 diputados, considerando que usted sería el extra, el non, 71 diputados. Según esto, lo eligieron por unanimidad. No, según esto. ¿Cómo según esto? No, pues si pusieron la urna.
Claro, bueno, sí vi el video de Alejandro mostrando. Oye, ahí. además, hacer lo contrario sería ofensivo para muchos. En la bancada nosotros hay 3 gobernadores, hay 2 exsecretarios de Estado, de lo que yo recuerdo, hay senadores. ¿Está en condiciones de coordinar? Claro, claro, porque una cosa es muy claro, la coordinación tiene que ser que armonice los intereses de todos y el trabajo de todos para ser efectivo. Pero vayamos al punto que tú tienes. Es muy sencillo. Es muy sencillo. Vamos a estar en contra, ya es una directriz del partido, de cualquier acción que rompa las instituciones del país. Ya lo dijimos. El INE, ¿Rompa las? instituciones del país. O sea, Sí. el INE, A ver, pero ya lo dijimos. ¿por qué se lo pregunto, Rubén? Y es una pregunta incómoda, pero se la tengo que No, no hacer. es incómodo. Veo que las coordinaciones parlamentarias del PRI son muy vulnerables. La pregunta incómoda es, el apellido Moreira es prácticamente sinónimo de deuda para Coahuila, por un lado. Por el otro lado, es sinónimo de nepotismo. Y de hecho, y ahorita se lo voy a proyectar, el propio presidente dice que a usted le pagaban los viáticos a Alonso Ancira, el expropietario o dueño de Altos Hornos de México. Si quiere, vemos ese pasaje. ¿Cómo un empresario le paga viáticos a un político? Esto fue en 2014. Yo no sé si era gobernador o candidato. Rubén Moreira. Bueno, pues ahí está el dicho presidencial. Ya le dije yo, con la pena que me puede suponer, que Moreira es sinónimo de deuda, sinónimo de nepotismo, y el presidente dice que además le pagan los viáticos por 30 millones Bueno, un empresario. No me lo tome a mal. Pero si vemos en las mañaneras también, veamos lo que dicen de otros. Sí. Pero termino. Segundo, mire, yo creo que hay una confusión con eso de los viáticos. Es el uso de los aviones, que no eran prestados a mí, sino al gobierno del Estado. Ancira le prestaba al gobierno del Estado. Al gobierno del Estado. su avión. Sí, un avión. Y son los viajes oficiales que realizaba el gobierno. En aquellos tiempos también era muy difícil transitar en el país, en el Estado. Eso es a lo que se refiere. Ahora, vayamos al punto, Renan. O sea, el punto es que nosotros, esa es nuestra postura, de no vulnerar las instituciones, de tener una agenda propia y también de decirle, son 71 diputados. Yo creo que hay cosas que se dan por hechas cuando no son así. O sea, cuando había presidente de la República, tal vez es muy claro que una bancada pueda votar toda hacia un lado. Pero no habiendo presidente de la República, para ser claros, Tricolor. bueno, también le puedo decir los votos de ahorita, de Morena, digo, si a esas vamos, ¿no? Pero acá hay un debate muy grande. Fíjese, casi la mitad de los diputados son de tierra. A ver, perdón, para retomar el tema. Me está diciendo que no necesariamente se podrán contar de 71 diputados, 71 votos en la dirección establecida por el partido. No, estoy diciendo otra cosa. Yo estoy diciendo que cualquier vulneración que uno quiera hacer al interés mayoritario, pues no va a ser aceptado. Ahora, Es distinto. Eso ya me lo había dicho. Pero la pregunta era la otra. ¿No es usted vulnerable? ¿No le van a terminar sacando un expediente, alguna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera, a algún pecado por ahí que lo termine doblando? Pero además de eso no se trata. No. O sea, no, pero además de eso no se trata. Le voy a decir por qué. Porque en la práctica, esto está hablando de 71 diputados. Que van a votar, o sea, según sus intereses electorales y los de su comunidad. Pero además, la bancada debe tener ahora 25 diputados que tienen
pues son de estados donde hay gobernadores. O sea, el partido tiene muchos actores políticos. Sí. No es como antes. Pero no me van a doblar al coordinador. No, señor. Pero además, ya le digo, nada más hay 3 casos en donde se van a discutir temas constitucionales. Ahora, déjeme le digo también algo. Nosotros tenemos que tener una agenda propia. Y si vas al Parlamento tienes que hablar. Y como yo le he dicho a algunos de mis compañeros, es que yo traigo una iniciativa muy importante sobre tal cosa. Muy bien, ¿y cómo la vamos a sacar? Pues tiene que ser una iniciativa que armonice con otras fuerzas. Para llegar a la mitad, cuando menos con el PAN, con MC, y ahí podemos estar con PT y Verde. Entonces, vamos a eso. Ahora, ¿qué va a ser nuestra agenda? Porque si no nos metemos en otros temas. ¿Qué va a ser nuestra agenda? Tiene que ser una agenda para la emergencia que vive el país. Que nos permita conservar el voto de la clase media, que votó por nosotros, y evitar que cuando algún día, no me refiero ahora, los partidos tomen su cauce, nosotros nos vamos a quedar sin nada. Pero por otro lado, René, somos un partido histórico, entonces tenemos que buscar nuestro voto en los sectores populares. Es más, tenemos un sector que es el popular, un sector que es el campesino, un sector que es el obrero. ¿Qué no será que el PRI, cuando se olvidó de ellos, empezó a tener derrotas? Entonces tenemos que voltear a eso, y tenemos que voltear a ese tercer grupo que le digo yo, esos grupos generacionales. A las nuevas generaciones. Sí, porque si no va a ir envejeciendo nuestro elector. Déjeme concluir la entrevista porque estamos ya por encima del tiempo que había calculado. Su postura frente al enjuiciamiento de los exmandatarios, la postura del coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados. A ver, yo no la he discutido con la bancada. Lo que sí creo es que van a tirar el dinero. Van a tener el dinero. Van a tirar el dinero. ¿Por qué? Pues porque si hay algún elemento para enjuiciarlos, no se tiene que hacer una consulta. Ok, revocación del mandato. Mire, tampoco he discutido eso con la bancada. ¿Qué me preocupa? Que sea una campaña electoral anticipada. Usted ve la ratificación, no la revocación. El riesgo de la ratificación y no de la revocación. Yo veo el riesgo de que ni siquiera vote el 40% y haya una campaña. ¿Y usted va a votar? Yo votaría obviamente por la revocación, pero ¿Usted votaría por la revocación? Sí, pero, ¿nos conviene seguir ese juego? ¿Nos conviene? ¿Usted por quién votaría? Ustedes aprobaron el ejercicio. Sí, pero ahí está la diferencia. Usted ya me dijo, para el día de las elecciones. Por último, y muy brevemente, ¿qué sigue para el PRI? Hacer nuestra agenda, 2 cosas, que además se la adelanto. Es hacer nuestra agenda y concordarla con los otros 2 partidos. Seguramente usted verá una reunión de los 3 partidos políticos. Ya. Para la agenda Lo legislativa. veo albiazul. ¿Mande? Lo veo albiazul. El tono me gusta. Bueno. Para la piel. Muy bien. Pues le agradezco muchísimo la disposición, Rubén, de veras. No, hombre, estoy a sus órdenes. Como desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el hecho de acompañarnos aquí en Entredichos. Muchas gracias.